Hola, qué gusto saludarte, qué gusto estar nuevamente contigo. Bienvenido a este tiempo que le hemos titulado a este canal Platicando aquí en Confianza. Es un canal en el cual, bueno, pues hablamos diversos temas a la luz de la palabra de Dios y nuestra intención es edificar tu vida, es decir, hacerla crecer, que sea una vida mejor, con un mejor conocimiento, sobre todo para llevarlo a la práctica. Mi nombre es Wendy Lugo y estoy con Verónica Cuellar y nos da mucho gusto de verdad poder compartir contigo. ¿Quieres saludar, Vero? Sí, claro, me da mucho gusto volverlos a saludar y claro que también es un gusto seguir aprendiendo. Siempre le he dicho, el hecho de tener que compartir estas pequeñas enseñanzas, pequeñas cápsulas, es algo que primero habla a mi vida y que me enseña y que claro que es un gusto también transmitírselo. Así es. Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando un poquito o un mucho de la ira. Fíjate que este tema, Vero, yo creo que es muy práctico, desafortunadamente, en el sentido de que todos nos enojamos, a todos nos llega en un grado la ira y bueno, pues queremos enfatizar qué es la ira. Pues la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos. O sea, la ira no nace nada más así, se van acumulando molestias, inconformidades y llega el punto en que se convierte en ira y muchas veces en actos de violencia. Ojo, actos de violencia tiene que ver con varios aspectos, desde palabras violentas, acciones, a lo mejor hasta el manoteo, ¿verdad? Yo estoy hablando pasivamente y cómo estás, pero cuando estoy lleno de ira, manoteo y cambia el semblante, o sea, se manifiesta lo que es la ira. La ira puede manifestarse contra uno mismo. Nos da un ejemplo de la autoflagelación. Esto también es parte de la ira. Y bueno, cualquiera que sea el caso, la ira es un pecado. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios. Cuando yo estoy airado, no quiero saber ni de mí, ni del vecino, ni de Dios. Bueno. Así es. Y bueno, bien lo has dicho, la ira se compone de varios factores o de varias cositas, ¿no? Dice un dicho que van llenando la bolsita hasta que reviente el buche. Sí. ¿No? Y bueno, lo que leíamos o lo que yo estaba leyendo es que es algo muy complejo y que lo experimentamos efectivamente todas las personas, unas en mayor medida, otras en súper menor medida. Sí. Porque me ha tocado conocer a personas que aguantan mucho, o sea, les dicen una cosa, les hacen otra cosa, y aguantan y mantienen la cordura. Sin embargo, no significa que no se molesten, ¿verdad? Sí, claro. Y otros que comúnmente les llamamos mecha corta, ¿no? Sí. Porque les dices una cosita y así se incendian, ¿no? Pero esto genera también conflictos. Es una circunstancia que puede generar varios conflictos. Se genera por tratos injustos, por a lo mejor hasta gestos que te hicieron, porque te hicieron algo, una grosería, irrespetuosos. O sea, puede darse por tantas cosas e incluso te llegas a enojar tú misma, contigo misma, debido a la frustración. Entonces podemos decir que nadie se salva absolutamente de la ira. Lo que sí es cierto es eso, que unos en menor medida y otros, pues muy fácil se pueden enojar. La ira puede ser tan leve como un disgusto tan sencillo que lo pasas por alto. O sea, no sé si te pasa, por ejemplo, Wendy, y ahorita que decías de los manotazos, yo luego veo parejas comúnmente, que a lo mejor es como los que luego se enojan en público, ¿no? Así, y se empiezan a enojar y empiezan así, y los ve uno y dice, ya se están peleando, ¿no? Y esos son como que los disgustos o el enojo fuerte, ¿no? La ira, ya cuando uno se enoja mucho tiende a ser así, ¿no? Y dice que también puede ser leve, que puede ser momentáneo. Digo, a mí me pasa mucho que luego vamos en el tráfico o en cualquier, o sea, en esas situaciones que de repente te molestan porque se te aventó el carro, pero así pasa, ¿no? Se dice, ya se me metió, pero pasa, ¿no? O sea, no es algo que, digo que en mi caso es algo que no me genera mayor conflicto, ¿no? Pero habrá quien con esos detallitos se molestó tanto que empieza a aventarle el coche, a decirle de groserías, a estarle pitando. Entonces, la ira va desde lo más leve
hasta lo más fuerte o profundo, como puede ser los golpes o la autoflagelación. Sí conozco personas que a lo mejor no agreden ni físicamente ni verbalmente a la persona que los está haciendo enojar. Sin embargo, solitos se pegan, se maltratan, se rasguñan, se cortan, sí, o sea, con lo comúnmente puede ser que se corten o que se arañen ellos solitos, ¿no? Y esto es la autoflagelación. Dice, en estos casos la ira puede ser tan leve como un disgusto o transformarse en un sentimiento de rencor u odio. O sea, no nada más es llegar a agredir físicamente o verbalmente, sino que lo guardas tanto que puede convertirse en algo de odio o rencor. Y bueno, hemos visto, ¿no?, que incluso este tipo de cosas hay gente que lo acumula y lo acumula, que al final explota, y es cuando terminan a lo mejor matando a las personas, agrediendo fuertemente a las personas. Incluso la ira, ahorita estoy recordando, Wendy, que la gente que tiende a ser muy agresiva, o sea, que no aguanta nada, por lo general son gente que traen ira acumulada. Sí. Ira acumulada, y que esto es también muy, muy peligroso. Dice, esto también nos puede generar cambios físicos. Cuando leía esto, yo la verdad es que me imaginaba cosas, ¿no? Dice, nos puede generar cambios físicos que pueden poner en peligro el estado de salud. Por ejemplo, la respiración acelerada, adrenalina, aumento del ritmo cardíaco y presión alta. Y aparte de estos estados físicos, yo pensaba, o sea, no sé si te ha pasado, Wendy, que vas caminando así y te encuentras a una gente así, ¿no? Y dices tú, ya va enojado, ¿no? Y a lo mejor y no va enojado, pero ya vive así. Entonces, cuando pensaba hasta en los cambios físicos, no nada más pensaba en esto que leía, ¿no? Sino en los cambios físicos que también puedes tener en tu persona. Y bueno, háblese de la salud, que obviamente el tener ira adentro te puede generar un malestar, ¿no? Háblese el estómago, háblese del corazón, porque al final ahí es donde guardamos todas estas emociones. Una embolia. Una embolia, por el coraje, claro. Sí, la verdad es que, híjole, es el pan diario, ¿no? Todos los días nos puede pasar, pero justo por eso la necesidad de aprender a dominarlo. No podemos llenarnos de ira, no podemos, como decías, ir llenando el vasito, el buche de piedritas hasta que llega el punto en el que explotamos. No, necesitamos saber canalizarlo, necesitamos no permitir que rebase. Hemos mencionado que la ira es gradual, o sea, empieza poquito y llega el punto en el que ya no la podemos controlar. Por eso es importante detectarla a tiempo y decir, me estoy enojando, mejor le freno aquí, mejor voy a hacer un cambio, mejor, qué sé yo, cuento hasta 10, hasta 20, lo que sea necesario, pero que no lleguemos a eso, porque lamentablemente nos dañamos a nosotros y también dañamos a los que están a nuestro alrededor, que normalmente pues son los que más queremos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? Pues la Biblia nos enseña que la ira es incontrolable, que es perjudicial tanto para quien lo siente como para los que le rodean. Y quiero compartirles, dice la palabra de Dios en Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Fíjate que la ira provoca pleitos, provoca inconformidades, provoca que hablemos de más, que ofendamos, que dañemos, pero lo más terrible es que dice muchas veces peca. O sea, el pecado está presente en la vida de los seres humanos, pero cuando estamos con ira ya no es nada más la probabilidad estándar, vamos a decirlo así, sino muchas veces, porque la ira nos ciega. Mi mamá tenía una frase, pero cuando jugábamos o algo, decía mi mamá, no se enoje, porque el que se enoja pierde. Y ¿sabes qué? Sí, pierdes, no es decir, ay, es débil y perdió, no. Pierdes tu concentración, pierdes tu felicidad, pierdes la relación, pierdes la paz que tenías, pierdes tantas cosas. De verdad, el que se enoja pierde. No permitamos que estemos perdiendo y perdiendo. La Biblia también nos dice que quienes tienen con frecuencia estos arrebatos de ira,
pues no heredaremos el reino. Habla de esa ira que desmedida, ¿verdad? Decía Vero, nos puede llevar hasta situaciones bien terribles. No es nada más, ahí me enojo y ya me encierro en mis cuatro paredes. No, el problema es que dañamos mucho más allá. Los principios que encontramos en la Biblia pues nos pueden ayudar a controlar la ira. Si tú eres una persona iracunda, peleonera, que detectas que frecuentemente estás enojado, o incluso los demás te han dicho, oye, es que tú de todo te enojas, tal vez no lo quieres reconocer, pero si te lo han dicho, pon atención, necesitas una ayuda. La mejor ayuda la vas a encontrar en la palabra de Dios. Sin duda, sin duda. Y bueno, ahorita de lo que acabas de hablar, ¿qué podemos hacer para controlar la ira? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas. O sea, una de ellas, en primera, es reconocer que a lo mejor tenemos una debilidad, que a lo mejor hay algo, o sea, que sí es cierto que nos molestamos, ¿no? Y decíamos al principio, todos nos molestamos. Claro. Nos molestamos porque ya se nos hizo tarde, nos molestamos porque está el tráfico, nos molestamos porque no llegamos a tiempo a la cita, nos molestamos porque los hijos no se apuran. O sea, todas esas cositas sí es cierto, pero ¿hasta qué grado te está afectando? Si eso te está enojando a un punto en el que te enoja tanto que sabes que te está haciendo daño, es donde tenemos que reconocerlo. Claro. ¿No? Digo, yo pensaba en esto y digo, ¿qué es algo de lo que a mí me irrita? Normalmente puede ser a lo mejor, y siempre lo he pensado, es como el caos, ¿no? Como el querer tener el control, porque creo que es típico en todas las mujeres querer controlar todo, o sea, querer tener todo bajo control, pero también he aprendido que al final de cuentas nunca vamos a tener el control. Entonces, detectado eso, buscas una solución. Claro, ¿no? Así es. Dice, algunas personas creen que dar rienda suelta al aire es una muestra de fuerza, lo que decías hace rato, ¿no? Piensas que el hecho de decir, si no me enojo, se van a aprovechar. No, todo lo contrario. Creo que es más fuerte el que define o el que se da cuenta de que está cometiendo un error, de que te estás enojando y que al final, a la larga, y siempre pasa, te enojas, contestas, hablas mal, dices algo y después cuando recapacitas dices, ching, ya la regué, ya la regué, ¿no? Y entonces, si tú en ese momento eres más fuerte de decir, no voy a caer en este juego, créeme, realmente estás siendo más fuerte tú, más inteligente y más hábil. Sí, ¿no? Definitivamente. Dice, pero lo cierto es que quien no puede controlar la ira tiene una gran debilidad. La Biblia menciona como una ciudad en que se ha hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene freno en su espíritu. Y lo podemos ver en Proverbios 25-28, dice la palabra. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda suelta. Hace mención a que es derribada y sin muro, o sea, aquella ciudad que es así, todo mundo la va a traspasar, todo mundo la va a penetrar, todo mundo va a hurtar, todo mundo. ¿Por qué? Porque no tiene límites, porque no tiene guarda, porque no tiene seguridad. Entonces, si tú como persona permites esto en la ira, o sea, que te domine, que te gane, que no pienses en lo que estás haciendo, vas a terminar perdiendo, porque al final y a la larga vas a cometer muchos más errores de los que pudiste haber frenado en su momento. Sí, así es. Sí, fíjate que la ira, la verdad, es algo que debemos aprender, que debemos conocer de ella. El evadirla no es la solución, o el negarla, negar que existe, no es la solución. Aquí el punto importante es reconocerlo. Y bueno, calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nos arrepintamos, yo creo que es como el valor más importante, el poder aprender a controlar justo cuando empiezo, ¿no? Cuando viene el conflicto, cuando ya hay algo que no me parece, será entonces un gran mérito el poder dominar eso. Y bueno, entendemos que el reino de Dios implica ese gobierno, y yo debo tener un autogobierno. No me puede gobernar la ira, sino más bien el carácter de Cristo que ahora mora en mí. Entonces, esto es lo que debe surgir realmente en mi vida. Dice también la palabra de Dios en el libro de Salmos, el número 37:8, dice así: deja la ira y desecha el enojo.
No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Fíjate que es bien fácil el dejarnos llevar. A veces estamos bien, amanecimos de buenas con el pie derecho, pero de pronto sucede algo. A veces no es ni mi asunto, Vero, pero ya me contaminé de lo que alguien dijo, de lo que pasó, de un comentario X, y ya estoy yo también enojado, ya me enredé en ese asunto, y de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es sano, eso traerá consecuencias a mi vida. No debo fomentar eso que me lleva a ira. Y bueno, definitivamente esta es una práctica que debemos nosotros aprender, que debemos nosotros controlar. Yo creo que esa es la palabra clave, controlarlo. Y quiero compartir con ustedes una cita más. Esta la encontramos en Efesios. Dice la palabra de Dios, es Efesios capítulo 4, verso 26. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjate, Vero, no estás para saberlo ni yo para contarlo. Pero como matrimonio, mi esposo y yo hemos decidido poner en práctica esto. No te voy a decir que no nos disgustamos, que no llegue el punto en el que no estamos de acuerdo, nos enojamos, discutimos sobre algún asunto, pero nunca nos hemos dormido enojados. O sea, siempre llega la prudencia en alguno, así de, bueno, amor, discúlpame, sí está bien, a lo mejor en ese rato ya no se aclaró, pero no permitimos esto, porque de verdad se genera ya no es nada más la molestia o aquel conflicto, sino se hace una raíz de amargura. Si yo me duermo así, para mañana debo despertar con la misma ira, con el mismo coraje, y la verdad eso no nos lleva a nada bueno, Vero. Así es, y bueno, la verdad es que es muy importante siempre dar ese paso a no tener, y no nada más a lo mejor el dormir, el hecho a lo mejor en la mañana pasó algo y se va a trabajar y yo me quedo en casa y entonces todo el día estás maquinando, ¿no? Es que porque me dijo, no, o sea, al final de cuentas es existir, como dices, la prudencia, la prudencia, porque al final, y fíjate, esta palabra me gusta mucho porque Dios nos dice que no te puedes enojar, o sea, claro que está permitido, somos seres humanos, somos carne, tenemos emociones y sentimientos y por supuesto que nos enojamos, nos reímos, nos gozamos, nos entristecemos. Claro. Entonces la ira no es algo que esté fuera del común, ¿no? Es algo normal, pero lo que no está bien es que peques. Claro. Es que peques con esos pensamientos de, uy, ahora me voy a desquitar, ay, ahora yo le voy... No, ese es el pecado, el que tú ya estés maquinando algo en tu corazón. Claro, sí. Y fíjate, en Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. O sea, el que empieza a discutir es porque está buscando pleito, definitivamente. Sí. Pero luego dice, deja pues la contienda antes que se enrede. Dice, sé sabio, corre, claro, déjalo, no pelees, no discutas, no hagas más lío donde a lo mejor ni siquiera lo hay, ¿no? Sí, claro. Sí te enoja, sí te molesta, porque pasa, digo, a mí me está pasando ahorita con mi pequeña niña, ¿no? Que luego me contesta algo y yo así de... A veces sí digo, bueno, ya, ¿no? y me molesta, pero no es algo en lo que yo pueda caer y ponerme a discutir y a pelear, para empezar, porque soy la que tiene que dar el ejemplo del control. Y en segunda, porque yo sé que son etapas que vivimos, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, es eso, tenemos que aprender a no enredarnos, a no pelear, aunque nos moleste. Digo, y eso es por dar un ejemplo pequeño. Habrá a lo mejor algo que realmente te digan, que te hagan a lo mejor un señalamiento, que te levanten una calumnia, y que obviamente eso te molesta mucho, ¿no? Sí, claro, claro. Pero justo tienes que ser sabio en eso y decir, no voy a caer, no voy a pelear, no voy a discutir. Sí, no hay que engancharnos, de verdad, no te enredes, ten la mejor intención, incluso piensa lo mejor de la persona, o sea, si por ejemplo lo que decía Vero, si ya a lo mejor alguno de tus niños o algo hizo algo, no dramaticemos, es que es un rebelde, no, a lo mejor también él tiene su ratito, a lo mejor no entendió la indicación, a lo mejor, qué sé yo, porque
De otra forma, de verdad lo alimentamos. Y esto tampoco quiere decir que permitamos todo y que hagan lo que quieran, no. Pero evitemos la ira. Yo cuando me toca disciplinar a mis hijos preadolescentes, ya son más grandes, no, ya no son niños, pero todavía los disciplino y hablo con ellos y les digo, no estoy enojada, o sea, no estoy enojada, pero tengo que disciplinar, tengo que corregirlo. Entonces, pues va, me ayuda a mí, te ayuda a ti y es necesario. Y entre más pronto mejor. Perdón, ¿quieres decir algo? Sí, ahorita que estás diciendo de eso, Wendy, incluso nos han dicho, y está ahorita de moda esto de la disciplina, el amor en los niños, que es educación respetuosa, algo así se llama esta forma de enseñar, y que está bien, no me voy a meter en esos detalles, claro, ¿verdad? Claro. Pero si algo que dicen es, no hay que pegar con enojo, o sea, si no lo vas a hacer con tus hijos, o sea, que es algo que se está enseñando en la actualidad, lo mismo puedes aplicar a los adultos, o sea, claro, con coraje, con ira, con enojo, no contestes. No hables, no pelees, dice, todo puede ser usado en tu contra después. Sí. Entonces, al final de cuentas, si estás enojado, a lo mejor, en ese momento lo mejor es callar. No, ¿y cuántas veces, Vero, se complica? Yo he visto a mí, digo, si a ustedes les ha pasado será mera coincidencia, pero ¿cuántas veces pasa que estás molesto y ya te enojas o algo, quieres recoger y hasta se te caen las cosas, o sea, como que todo se complica? De verdad, relájate, toma el tiempo necesario para que no actuemos con ira. El poder averiguar los hechos, fíjate, hablando de una situación, como mencionabas, algo ya desagradable que se escapa a lo mejor de nuestra capacidad o el umbral de paciencia. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Esperar, averiguar exactamente qué es lo que pasó, el poder meditar las cosas. Meditar es tomar un tiempo de pensamiento, de reflexión, y bueno, esto nos hace personas prudentes. Es prudente averiguar los hechos, qué fue lo que pasó. Es importante el escuchar con atención los detalles. Sobre todo como padres, no nos llenemos de ira y nos cerremos al punto de decir con un hijo, haz esto, ¿por qué? Porque sí. No, dialoga, incluso pregúntale, oye, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Qué sientes? Y todo esto nos ayudará a tener mejores resultados, Vero. Así es, y bueno, también una parte que nos puede ayudar y yo considero que como hijos de Dios es la oración. Claro. La oración, la verdad es que te va a traer esa paz espiritual, esa paz mental, ese discernimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú sabes que vas delante de Dios presentando tu dolor, tu malestar, tu queja, tu enojo, tu molestia, tu ira, y Él en algún momento te va a dar esa paz y esa respuesta de decir, pues no, o sea, sí, a lo mejor está mal quien te agredió, o sea, te va a traer esa paz y esa convicción, claro, y de saber que Él tiene el control y que en algún momento lo va a solucionar de algún modo, o trayéndole convicción, ¿no? Digo, bien ponías el ejemplo, las parejas, los matrimonios en sí no son fáciles, ¿verdad? Todos, yo creo que no hay un matrimonio que diga, ay, no, yo nunca me peleo, o no me enojo, ¿no? Sí. Él tampoco se enoja, no, por supuesto que nos enojamos. Pero al final de cuentas tenemos esa convicción y esa certeza de que tenemos una solución y que obviamente el no agredirnos, físicamente, ni verbalmente, ni emocionalmente, o sea, después tenemos el tiempo para aclarar la situación. Entonces, el orar, el que tú le entregues a Cristo esa situación, nos va a traer paz, nos va a traer incluso a lo mejor una mejor perspectiva de la situación. Así es. Y bueno, incluso otro consejo que podemos recomendarte es escoger con cuidado a nuestras compañías. Hace rato mencionaba, a veces escuchar la molestia de la vecina ya me puso a mí también de malas. Yo no tenía pleito con la otra vecina, pero ya de escuchar, ay, sí tiene razón. No, selecciona con cuidado tus amistades, las conversaciones que tienes. Muchas veces terminamos poniéndonos ocupándonos de relaciones que a nosotros no nos incumben, pero luego tomamos parte en ellas. Entonces evitemos también esto, porque la Biblia nos advierte, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:33, que no tengamos compañerismo con nadie y con nadie que produzca en nosotros cólera, irritación, molestia, queja. No, o sea,
de verdad procuremos llenarnos de cosas buenas, de cosas positivas, y no es solamente la programación neurolingüística, sino un estado de ánimo ideal. A veces andamos con la pila, estamos bien, pero de pronto algo nos roba la paz, algo nos aleja, nos distrae. No, evitemos eso, porque de verdad Dios tiene el propósito de edificar en nuestra vida y de llevarnos a hacer su voluntad, y un medio es, como bien lo mencionaba Vero, la oración, y alejarnos totalmente de la ira. No permitas que la ira crezca en tu corazón. Así es, y bueno, como conclusión, de verdad te recomendamos darte cuenta qué es aquello que te está generando esa ira. O sea, tú sabes que hay algo dice nuestro talón de Aquiles, lo que realmente te molesta. Y cuando eso te molesta, ¿qué te genera? ¿Qué te causa? Entonces, ya lo identificaste, trabájalo. Claro. 2, como dice Wendy, busca buenas relaciones, siempre esas buenas relaciones de personas que, lejos de a lo mejor llevarte a enojarte más, te van a llevar a traer un poco más de paz. Y por último, pero por supuesto que no es lo menos importante, es buscar la oración, buscar la ayuda de Dios, buscar esa paz que tú sabes que de Él proviene. Así es, solamente Él nos puede ayudar, Vero. Así es. Muy bien. Bueno, pues estamos concluyendo este tiempo. Damos gracias a Dios por permitirnos seguir adelante en estas pequeñas cápsulas informativas, y bueno, pues deseamos de todo corazón que edifiquen tu vida. Nos despedimos de este canal porque siempre hay temas que debes saber. Hablemos aquí en confianza.